O sea, ¿a qué linfocitos ataca después mientras va avanzando la enfermedad? Mientras va avanzando el virus generando la propagación. Alexis. Los TCD4. Sí, perfecto. Vale, entonces eran preguntas muy simples, solamente quería ver si estaban pendientes del video. Continuamos entonces con el segundo video que nos va a servir a modo de introducción sobre la epidemiología. ¿Listo? ¿Será que lo puedes poner, Mariano, por favor? En cuanto a datos epidemiológicos, en 2013 había 35 millones de individuos infectados, de los cuales 3,2 millones eran niños menores de 15 años. Desde 1990, la prevalencia ha aumentado casi 4 veces. Pero no todos son datos negativos, ya que, actualmente, hay reducciones en la incidencia global de la infección por VIH. La zona del mundo que presenta más casos es el África subsahariana, donde están más del 70%. Un dato preocupante, que lo podemos extrapolar al resto del mundo, lo encontramos en Estados Unidos, donde hay 1,1 millones de personas infectadas, pero se sospecha que el 16% no lo saben. Listo, perfecto. Como les dije, este video no serviría como introducción, de este no hay ninguna pregunta, la verdad lo traje como modo introducción para empezar a hablar sobre sobre el factor epidemiológico que presenta el VIH, ¿sí? Y el video nos comenta que en el 2013 había un total de 35 millones de afectados a nivel mundial, con su predominancia en el África subsahariana. Esto nos da indicios de que, o bueno, se cree o la historia data de que allí hubo la aparición del virus, ¿listo? A día de hoy se conoce que aproximadamente hay 38 millones de casos confirmados, ¿sí? Que podrían ser más si se extrapola que entre un 16 y un 20%, ¿sí? De este total no saben que contrajeron la enfermedad. Entonces estaríamos hablando que hay más de 45 millones de casos en el mundo, pero los cuales de esos 45, el 16 o el 20 no conocen la enfermedad, no conocen o no saben que tienen el virus, por lo tanto, pues no van a saber que tienen la enfermedad hasta manifestaciones clínicas. Bueno, continuando con la epidemiología, es muy importante porque es que esta nos va a dividir al virus dependiendo los grupos de altos riesgos, ¿sí? Y las vías de infección, ¿listo? Entonces, comencemos hablando de que hace mucho tiempo en Estados Unidos se hicieron estudios epidemiológicos en los que se pudieron clasificar 6 grupos de altos riesgos para infectarse de VIH, los cuales obviamente serían propensos a llegar a SIDA. 5 de estos grupos pertenecen a adultos principalmente y uno pertenece a pacientes, es exclusivo de pacientes pediátricos. El primer grupo, o el que mayor incidencia de VIH tiene, constituye el grupo de hombres homosexuales o bisexuales, ¿sí? Constituyen el mayor de los grupos, representan casi el 60% de los casos, y de los cuales el 5% eran consumidores de drogas intravenosas. También cabe aclarar algo muy a tomar en cuenta, es que la incidencia en este grupo ha ido disminuyendo a lo largo de los años, ¿cierto? Otro grupo que tenemos, ay, perdona, estoy hablando sobre, ¿puedes cambiar la diapositiva? Estoy hablando sobre el mismo, listo. Qué pena, lo siento. Me concentro en ir hablando de la diapositiva y se me olvida cambio de diapositiva. El primer grupo, como les dije, eran hombres homosexuales o bisexuales. El segundo grupo eran consumidores de droga por vía intravenosa, ¿sí? De los cuales, sin que tengan antecedentes de homosexualidad, es el segundo grupo con mayor porcentaje de casos, representando el 20%, ¿listo? De los casos estaban producidos por consumidores de droga, por drogas de vía intravenosa. Los hemofílicos, ¿sí? Este grupo es el de menor porcentaje, ya que apenas representa el 0.5% de los casos, y la mayoría de ellos son quienes han recibido grandes cantidades de factor 8 o factor 9. ¿Listo? Los receptores de sangre
y componentes sanguíneos es otro grupo, y fuera de aquellos que son hemofílicos representan el 1.5% de los casos. El quinto grupo que pertenece a adultos son parejas heterosexuales, ¿sí? Este es el tercer grupo con mayor número de casos, con un alrededor de 16% registrado en el libro. A día de hoy ha tenido un aumento bastante significativo y ha llegado a un total de 30%, ¿sí? O sea, ya pasamos de 16% en parejas heterosexuales a un 30% en parejas heterosexuales. ¿Listo? Ha habido un aumento a lo largo de los años. Y por último, el último grupo que tenemos, que es casi exclusivo para pacientes pediátricos, es la infección por VIH en el recién nacido. ¿Listo? Entonces, que representa casi el 5%, el 3.5% de los casos. Está representado por, como su nombre indica, por la población pediátrica, ¿sí? Y la mayoría adquirió esta enfermedad por la transmisión de la madre al niño. ¿Puedes continuar, por favor? Estos son los grupos, son 6 grupos, ya les había comentado: hombres homosexuales, consumidores de drogas, hemofílicos, receptores de sangre y componentes sanguíneos, parejas heterosexuales, y el sexto grupo es infección por VIH del recién nacido. Entonces, este estudio no solamente clasificó a grupos, este estudio también hizo una clasificación, sobre la vía o las vías de infección con las que se podrían interactuar cada uno de estos grupos, ¿sí? Con las que puede interactuar o con las que interactuaría. La primera, la más frecuente, es la vía de transmisión sexual, ¿sí? Es la vía dominante de la transmisión del virus. Es responsable de alrededor del 75% de los casos de VIH, ¿sí? La transmisión del virus se produce de dos formas. La primera es la inoculación directa en los vasos sanguíneos rotos por algún traumatismo, ¿sí? Y la segunda es la infección de las células dendríticas o los linfocitos TCD4 dentro de la mucosa. Cabe aclarar que en la mucosa, ¿sí?, es donde se encuentran una gran cantidad de células dendríticas y linfocitos T. En las zonas mucosas, perdón. También el riesgo de infección aumenta si se presenta otra enfermedad de transmisión sexual, como sífilis, herpes, entre otras. ¿Listo? Tenemos la segunda vía, que es la vía de transmisión parenteral. En este tipo de vía entran 3 de los 6 grupos de sujetos expuestos anteriormente: los hemofílicos, ¿sí?, los que se drogan por vía intravenosa, y los receptores de sangre o componentes sanguíneos, y de los cuales los que se drogan por vía intravenosa son los de mayor cantidad. Ese es el segundo grupo. Y tenemos el tercer grupo, que es casi exclusivo pediátrico, que es exclusivamente pediátrico, ¿sí?, que es vía de transmisión de madre al niño. Es la principal causa de SIDA o infección de VIH en pacientes pediátricos, y la madre puede transmitir la enfermedad por otras 3 subvías, por decirse así, ¿sí? O sea, la vía de transmisión es de madre al niño, ¿cierto? Pero hay 3 momentos o 3 vías donde se puede producir esta infección al paciente pediátrico. El primer momento es antes del nacimiento, ¿sí?, que se produce cuando el feto se encuentra en el útero, ¿sí?, y se produce una transmisión transplacentaria. El segundo momento o la segunda forma sería durante el parto, ¿sí?, a través del conducto del parto de una madre infectada. El tercero y último sería después del nacimiento por la ingestión de leche materna contaminada. Entonces, estas son las 3 vías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por lo visto, ¿no? Así que, Nico, yo quería hacer 2 comentarios pequeños con vale, respecto perfecto. a esta enfermedad. El sarcoma de Kaposi lo genera el herpesvirus 8 humano y Sí, perfecto. es oportunista. Y dentro de su maquinaria genética está en propagar el ciclo celular una vez la célula está infectada, hace que el ciclo celular sea más rápido, se acorte más el tiempo y sea más rápido. Por eso es una de las maquinarias genéticas más llamativas. Y el otro es que, así como pues a nivel de cultura general sería muy bueno si todos pudieran ver una película de Tom Hanks que se llama Filadelfia y retratan bastante bien la historia de los 80 de toda esa persecución que pues tuvo esta población. Ya esos eran mis 2 comentarios, Nico. Listo, sí, respecto al sarcoma de Kaposi,
el sarcoma de Kaposi es una neoplasia secundaria. Como tú lo indicaste, pertenece o se produce por un virus herpes 8 humano. Y este sarcoma de Kaposi, cuando estemos en clínicas, vamos a darnos cuenta de que es una enfermedad, o es una manifestación clínica, perdón, que se produce únicamente en personas que están con valores linfocitarios muy bajos, pero muy bajos, ¿sí? Por lo cual, normalmente una persona que venga con un sarcoma de Kaposi, que más adelante le mostraré fotos, sí o sí es casi seguro que tenga VIH en un estado buen avanzado. O sea, el sarcoma de Kaposi, como para información para el Julián, esto no se produce en etapas primarias. El sarcoma de Kaposi se produce en la etapa de latencia clínica, pero ya cuando va avanzada, ¿sí? Casi entrando al CIE, ¿listo? Y lo que dice Julián es cierto. Este sarcoma de Kaposi entra a una maquinaria que hace una propagación del VIH, ¿sí? Lo que va a generar mucho más una deficiencia, va a generar muchísimo más que haya una degeneración del linfocitos T en el cuerpo, ¿listo? Gracias, Julián, por la información. De paso, la película también es muy buena. Ya tiene tiempo de haber salido, pero es una película muy bien, muy buena, ¿listo? Bueno, ya hablamos entonces de las vías de transmisión. Vamos a hablar entonces ahora del VIH en Colombia. Esto como tal es un extra. La verdad no estaba en el libro, ¿sí? Pero pues traje un poco para ver los resultados obtenidos en nuestro país. Las cifras que doy son cifras hasta el 2018, ya que el gobierno desde el 2018 no ha subido cifras exactas o no ha dado comunicados exactos sobre la cantidad de casos a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, en el 2018 se contaban con 147.000 casos de VIH-Sida, con una vulnerabilidad mayor en hombres, homosexuales o bisexuales y mujeres transgéneros. ¿Listo? A continuación, voy a mostrar dos tablas en las que hablo respecto sobre estos datos. En la primera, que es la de la izquierda, solamente encontramos la cantidad de personas infectadas por número de habitantes, ¿sí? Esto quiere decir, o sea, en la primera tabla vemos cómo ha ido poco a poco aumentando la infección con los años, ¿cierto? Y por cada 100.000 habitantes. Y en la tabla derecha vemos cómo ha ido aumentando no solamente el número de pacientes cada año por cada 100.000 habitantes, sino también cómo entra el factor edad a ser muy repercusivo, ¿listo? Listo, entonces hablemos un poco más a profundidad. En la tabla izquierda, como vemos, a principios de 2008, se veía que había una... ¿Me están escuchando bien? Es que me dice que tengo fallas. ¿Aló? Un poco, pero se alcanza a escuchar bien. Sí, sí se escucha bien. Es que me dice que hay una conexión inestable. Pero Bueno, sí, sí se escucha. listo, perfecto. Eh, En la escala izquierda, como les decía, vemos el aumento de la enfermedad a lo largo de los años, ¿sí? Con respecto a cada 100.000 habitantes. En el 2008 teníamos que 13.7 personas de cada 100.000 estaría infectada. A 2018 vemos que 28.1 personas de cada 100.000 estarían infectadas de VIH. Por lo tanto, estamos hablando un aumento de casi el doble en una década, ¿sí? Y esto se puede dar por muchas cosas. Prefiero no hablar, pero pues algo tiene muy en cuenta el valor gobierno, el factor gobierno, perdón, ¿sí? Ya que somos el tercer país en Latinoamérica con número de casos de VIH y vamos en cabeza con los peores sistemas de prevención para esta enfermedad. ¿Listo? En la derecha vamos a hablar entonces sobre la incidencia de los casos de VIH por grupos de edad, ¿cierto? Como les dije, cantidad de pacientes a lo largo de los años, pero teniendo en cuenta el factor edad. Si vemos el amarillo, que es pacientes de entre 25 y 34 años, son los que siempre han predominado, ¿sí? Y hay un aumento muy claro del 2008 al 2018, como les dije, de casi el doble en estos pacientes de 25 a 34 años, ¿sí? Otro grupo muy frecuente es
es el grupo de 35 a 44 años, aunque este no ha tenido un aumento significativo, siempre ha mantenido, por decirlo así, una semilinealidad, ¿sí?, en los casos, pero sigue siendo un factor muy alto de personas. Otro caso importantísimo y que cabe resaltar en esta tabla es el aumento muy significativo de pacientes entre 15 y 24 años. Si vemos, habían 10 pacientes en el 2018 por cada 100.000 habitantes, hoy contamos con 30 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que estamos teniendo un aumento del triple en pacientes adolescentes y jóvenes. ¿Listo? Como ya les dije, Colombia ocupa el tercer lugar con infectados a nivel latinoamericano, ¿sí? Y el primer lugar con el peor sistema de prevención para dicha enfermedad. No cabe aclarar, perdón, que el VIH solamente se puede evitar en respecto a las relaciones sexuales con sexo seguro, utilizando el condón. ¿Listo? Es un mensajito y claro que quiero dejar. ¿Puedes continuar, por favor? Una pregunta. Dígame, profe. Devuelve la diapositiva, por favor. ¿Puedes devolver la diapositiva, por favor? Gracias. Eso, ahí. Entonces, una pregunta, es un comentario. Fíjense ustedes la línea amarilla en esta gráfica tan interesante de la incidencia de casos de VIH. ¿Cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia? Cualquiera del grupo. La incidencia, profe, es el número de casos que afecta, o sea, sí, o sea, es el número de casos que afecta a a un grupo de personas, si no estoy mal, ¿no? Es la influencia, ¿sí? Es la incidencia de casos de una enfermedad en una población determinada, si no ¿Y estoy la mal. prevalencia, entonces, qué sería? Prevalencia, no, Profe, profe. prevalencia es el número de casos determinados en una variable de tiempo específico y la incidencia Vale. es la frecuencia de nuevos casos en otra variable de tiempo. Nuevos casos es la incidencia. Vale, listo, no, qué pena, no tenía el concepto de prevalencia, gracias al compañero. Sí, la incidencia es el número de casos nuevos, mientras que la prevalencia es el número de casos existentes. ¿Cómo, profe? Qué pena Yo contigo. tengo una población de Creo que se le cayó el internet a la profesora. hipertensos. Yo estoy haciendo Profe. una población. Si yo tengo una población, pero si dentro de esos hipertensos yo diagnostico en ese momento 3 casos nuevos, entonces, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, profe, ¿podría Ahora sí, repetir? Es profe. que se le entrecortó bastante y no le entendimos casi nada. La incidencia es el número de casos nuevos en una población en determinada unidad de tiempo, mientras que la prevalencia son los casos que ya son existentes. Si yo tengo en un barrio una cantidad de hipertensos, yo puedo determinar la prevalencia de la hipertensión en esa población, que sería el barrio. Pero si diagnostico en esa unidad de tiempo, en esos meses que estoy haciendo el seguimiento, 5 casos nuevos. Estoy hablando de la incidencia. Bueno, yo creo que la profesora ya dio el apunte que tenía. Entonces, podemos continuar, por favor. Dale con la siguiente diapositiva. Entonces, ya hablamos sobre la epidemiología. Vamos a hablar de algo muy importante que es la etiología de este síndrome, ¿sí? El cual, como ya hemos mencionado, su causa es la infección del virus del VIH, el cual al entrar al organismo empieza poco a poco a degenerar la inmunidad adaptativa e innata. En el libro nos mencionaban unas cosas un tanto complicadas, con nombres un tanto complejos y algo tediosos de aprender, por lo cual decidí buscar un video que nos explicara
esto de mejor manera y es el que pondremos a continuación, ¿listo? Entonces, porfa, ¿será que puedes poner el video que aparece ahí, Mariana? Sí, este video lo vamos a ir complementando con las imágenes. Este que está, ese. Vale, perfecto. Primero hablemos un poco del virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Este es un virus que pertenece a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. Existen dos variantes del virus, VIH-1, que se encuentra distribuido por todo el mundo, y VIH-2, que en la actualidad se encuentra principalmente en África. Este virus se puede encontrar en primates salvajes, al igual que otros virus de la familia Retroviridae. Estos virus en algún momento entonces hicieron un salto de especie y lograron infectar a los seres humanos. Este es un virus ARN y es un ARN en sentido positivo, lo que quiere decir que este ARN debe convertirse primero a ADN para entonces poder infectar la célula huésped. Este proceso es muy característico de la familia Retroviridae y se conoce como transcripción inversa. Este virus cuenta con 3 genes principales. El primero es el GAG, que es un gen estructural que expresa la formación de la cápside viral y la matriz viral. El otro gen es el gen POL, que expresa las enzimas como las proteasas, integrasas y las transcriptasa inversa. Y por último, el gen ENV, que expresa las proteínas de la envoltura viral. Esta envoltura viral está compuesta principalmente, como vemos en la imagen a la izquierda, por 2 glucoproteínas, una glucoproteína transmembrana llamada GP41 y una glucoproteína superficial llamada GP120. Ambas son importantísimas en el proceso mediante el cual el virus infecta a las células del huésped. Listo. Entonces, como se observó en el video, nos hablaron de los tipos de VIH existentes, ¿sí? Está el VIH tipo 1, el VIH tipo 2, que se diferencian principalmente es por su ubicación geográfica y que el tipo 1 es de mayor virulencia que el tipo 2, ¿cierto? El tipo 1 lo encontraremos, es el que se encuentra a nivel mundial y el tipo 2 es el que vamos a encontrar casi en su mayoría en la India y en África. Bueno, tengo una pregunta muy específica, pero voy a dejarla un momento más adelante. ¿Listo? Bueno, porfa, ¿será que puedes continuar con la otra diapo? Mentiras, regresa, lo siento, regresa. Es que estoy haciendo el cambio de la pregunta. Si vemos la estructura del VIH, normalmente tenemos que genes específicos, ¿sí? Que el gen GAG, ¿sí? Que son de los principales, expresa proteínas de la matriz, ¿sí? La P17, que es la proteína de la matriz, expresa la P7, que es de la nucleocápside, y la P24, que es la cápside. Eso es lo que expresa el gen GAG. Otro gen es el gen el gen polimerasa, y es el que va a codificar a las proteasas, ¿sí? Ahí las van señalando, son las verdecitas, a las proteasas, a las integrasas, a la RNasa, y al ARN, ¿sí? Y va también a expresar a la transcripción, al mecanismo o la enzima de la transcriptasa inversa, ¿listo? Y por último, el otro gen muy importante que tenemos es el gen M, ¿sí? Que como el video decía, es el que va a expresar las proteínas de cubierta, ¿sí? La GP120, que es una glucoproteína que interactúa con los receptores de la superficie, y la GP41, que es una proteína transmembrana que va a participar luego de la interacción de la GP20 y va a permitir que la membrana celular se fusione con la membrana viral para que así pueda entrar el mecanismo del VIH a trabajar e infectar la célula huésped. ¿Listo? ¿Puedes continuar, por favor? Entonces, esta imagen es el genoma, ¿listo? Es el genoma es el genoma del VIH, donde vamos a encontrar principalmente la GEP,
sigamos viendo, si seguimos el camino. La GAP, perdón, la POL y la EM. Recuerden que la GAP se encarga de las proteínas, ¿sí? De la matriz, de la nucleocápside y de la cápside, ¿cierto? La POL es la polimerasa que se encarga de codificar las proteasas, las integrasas, las RNasas, la enzima transcriptasa inversa, y la EM, ¿sí? Es la que se encarga de las proteínas de la cubierta, ¿sí? Las proteínas de la envoltura, que es la GP120 y la GP41. Lo que es la BIF, la BPR, la TAP, la REP y la NEP son otras enzimas, otras proteínas que nos van a tener, que son importantes para el factor virulencia, ¿sí? Y agresividad de este virus. Todas estas proteínas o enzimas generan que el virus sea tan agresivo y sea tan infeccioso. ¿Listo? Algo para tener en cuenta es que, por ejemplo, el gen TAP, ¿sí? Incrementa unas 1000 veces la transcripción de los genes víricos, lo que aumenta la virulencia, obviamente. O lo que hace la BIF, ¿sí? Que es una proteína de maduración precoz, ¿sí? ¿Qué hace la proteína BIF? Hace que el linfocito T madure de manera precoz. Normalmente, cuando el linfocito T está inmaduro, tenemos una enzima muy importante que es la ApoB-C3G, ¿sí? Que es la apoliproteína B, enzima catalítica editora de ARN mensajero 3G, análoga a polipéptido. Es un nombre muy largo, así que solamente le pondremos ApoB-C3G. ¿Listo? Entonces, cuando un linfocito virgen o inmaduro se encuentra o es infectado, el virus no se puede replicar por esta proteína, porque esta proteína va a darle un stop, ¿sí? A la replicación, ¿sí? Entonces, como el virus entra al ADN del huésped y no hay una replicación, hay un stop, ¿sí? No se van a generar las proteínas víricas, por lo tal no se va a replicar ni va a afectar a ese linfocito. Pero el virus ha evolucionado tanto que creó la BIF, ¿sí? Y la BIF se encarga de producir que esta maduración precoz, ¿sí? Y se pueda inactiva, ¿sí? Inactiva a esta enzima y por lo tanto hay una virulencia, o sea, hay una replicación y una muerte prematura del linfocito T. Esto es a grandes rasgos el genoma. Hay un video también muy bueno que lo explica, puedes seguirlo, porfa. Lo explica de una manera un poco diferente y la verdad es muy fácil de entender, más que como lo explica el libro. El libro pues explica de una manera un poco enredada. ¿Será que lo puedes poner? Mariana, te agradezco. Estructura viral. Debido a la complejidad de la infección, hemos decidido presentarlo como una receta, la cual está debidamente escrita en el código genético del virus. Gracias. La célula infectada es la que se encargará de preparar esta receta y la llamaremos célula cocinera. Como toda buena receta, hay unas indicaciones previas. En este caso, esas indicaciones se llaman LTR. Esta parte tiene algunas indicaciones iniciales de lectura para las polimerasas de la célula cocinera que la van a leer. A esto le llamamos promotor de transcripción. Luego viene el primer paso, que se conoce como GAG. Este paso se encarga de formar la cápside con la proteína P24, la matriz con la proteína P17 y la nucleocápside con la proteína P7. El segundo paso se llama POL. Este paso le dice a la célula cocinera que debe agregar un poco de sazón dentro de la cápside, poniéndole las proteínas P66 y P51, que mezcladas se llaman transcriptasa reversa, la P11 llamada proteasa y la P32 llamada integrasa. El tercer paso son indicaciones para la célula cocinera. Estas indicaciones se realizan en 3 fases. La fase A se llama BIF y le dice a la célula cocinera que para continuar debe apagar una proteína llamada ApoB-C3G.
que es una proteína que en condiciones normales destruiría a las proteínas recién formadas. La fase B se llama VPR y le dice a la célula cocinera que debe quedarse en fase G2, esto con el fin de seguir leyendo toda la receta una y otra vez. Y la fase C se llama VPU y le da indicaciones a la célula cocinera de cómo liberar nuevos virus una vez terminado todo. El cuarto paso involucra dos procesos que se llaman TAT y REF. El primero le dice a la célula cocinera que solo debe leer esta receta y que debe producir muchas copias de ARN del virus. El segundo le dice que solo puede producir las proteínas mencionadas en los anteriores pasos. El quinto paso se llama ENV. Le da instrucciones para formar la envoltura del virus a partir de la proteína GP160, que se transforma en GP41 y GP120. En el último paso, denominado NEF, todo se sale de control, pues la receta le dice a la célula cocinera que debe quitar el CD4 de su superficie. Recordemos que los linfocitos TCD4 dependen de esta molécula en su superficie para cumplir su función inmunológica. Así, lentamente se va apagando el sistema inmune. Con esto finaliza la receta y se produce una nueva partícula viral, lista para ser degustada por otros linfocitos TCD4 cercanos que la ven muy apetitosa. Listo. Eso es respecto al video, del cual tengo tres preguntitas, bueno, dos preguntitas por hacer. Ya las nombré, el video las nombró, el primer video las nombró, yo creo que ya está muy claro. Entonces, compañeros, un número del 1 al 40. Yo, el 13. El 13, listo. Ya digo, espera. 4, 8, 12. Daniel Antonio González. Daniel. Ah, listo, ya te estoy leyendo. Daniel, la pregunta que te voy a hacer a ti es la siguiente. Yo nombré una proteína o sí, una enzima, ¿sí? Que es la que ha permitido al virus evolucionar al punto que genera una maduración precoz de los linfocitos T. ¿Cuál es esta enzima o esta proteína y cuál es la enzima que afecta o la que produce que los linfocitos inmaduros no se genere una replicación vírica? La proteína que te pregunto es la que se encuentra en el virus, ¿sí? Y la enzima que te estoy preguntando es la que se encuentra en los linfocitos T. Y compañeros, otros números, por favor. No sé si el compañero me escuchó bien. Daniel, ¿me escuchaste bien o no? Pareciera que no. ¿Qué número me dijiste, profe? El 18. El 18. Vale, listo. Y espera. David Augusto Lázaro. David, ¿te encuentras? Él tiene fallas de energía y pidió permiso. Ah, listo, compañero. No, listo, dale, perfecto.
Otro número, compañeros o profesora, alguno de los dos. Creo que el compañero Daniel responde la pregunta. Ah, espera, el compañero, qué pena, Daniel, no me he dado cuenta. 36. Espera, profe, ya el compañero contestó la pregunta. Sí, Daniel, exacto. La, 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 la proteína que se encuentra en el genoma del VIH es el BIF, ¿sí? Y es la que ha avanzado o le ha permitido al virus generar una degradación de la ApoB C3G, que es la que le ponía un stop, como en el último video nos nombraba, a la producción de las proteínas. Exacto, muy bien. Otro número, profe, qué pena, ahora sí, el 36 me dijiste. Creo que sí. Y bueno, entonces el compañero del 36 sería 4, 26. Angie Maciel Velasco. Maciel, ¿te encuentras? Maciel. Responde en el chat que sí. Ah, listo, vale, perfecto. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales genes que se expresan en el genoma del virus? ¿Sí? ¿Y qué expresan cada uno? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, el GAG expresa las proteínas de la nucleocápside, de la cápside y de la matriz. Listo, perfecto. El GAP, son 3, listo, perfecto. El otro, Integrasas, sí, integrales, proteasas y exacto. no recuerdo la otra. Y pues el otro sería el GP41 y el GP120. Listo, perfecto, exacto. El gen PUL expresa integrasas, proteasas, RNasas y la enzima más importante o la que hace específica a este virus, que es la transcriptasa inversa, ¿sí? Y el gen M expresa las proteínas de cubierta, la GP41 y la GP120. ¿Listo? Entonces, continuamos, porfa, cámbiala. Te agradezco. Listo, entonces ya hablamos de la etiología, de las características que componen al VIH, hablamos de la estructura y ahora vamos a hablar sobre la patogenia. Ya casi vamos a terminar. Y es que el VIH, aunque infecta muchos tejidos, tiene predominancia por el sistema inmune y el sistema nervioso central, ¿sí? La principal característica del SIDA es que va a afectar sobre todo a la inmunidad celular, por lo que se genera una generación en el conteo de los linfocitos TCD4. El VIH entra al cuerpo a través de la sangre o tejidos mucosos, ¿sí? Y se infecta primeramente a los macrófagos, monocitos y células dendríticas, ¿sí? Otros componentes del sistema innato, y después, cuando va avanzando a través del tiempo, se genera una infección, o sea, cuando va avanzada la infección, cuando ya pasamos la primera etapa, que es la fase aguda, ¿sí? Entramos en la fase
de latencia clínica, ¿sí? Es donde se empiezan a afectar ya a los linfocitos TCD4. Y entonces, vamos a dividir la patogenia, hablamos del ciclo vital, perdón, del VIH, y la vamos a dividir en dos momentos, ¿sí? En el momento de la infección viral, ¿sí? Y en el momento de la replicación vírica. ¿Listo? Entonces comenzamos hablando de la infección viral. Este utiliza como receptor a las moléculas CD4, ¿sí? Por eso se explica el tropismo a linfocitos TCD4 y a otros tipos de células que contengan esta molécula. Pero como esto no es suficiente, el GP120 en la superficie del virus debe unirse. Recuerden que el GP120 es el de superficie y no el de transmembrana. El GP120 debe unirse también a otras moléculas de la superficie celular, que son el CCR5 y el CXCR4, perdón, y cada uno se encuentra en células específicas. El CCR5 está implicado en la infección de monocitos, macrófagos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar las cepas de VIH hemetrópicos, ¿sí? Tropismo por monocitos y macrófagos, y el CXCR4, que está implicado en la infección de los linfocitos. Y estas cepas de VIH son tetrópicas, ¿listo? Al principio de la enfermedad, la mayoría, en gran cantidad, son cepas hemetrópicas, ¿listo? Del VIH. Después, en nuevas generaciones, van generando tropismo a linfocitos T. Y para entender mejor este proceso, el libro no lo divide en pasos, no encontré una división concreta o algo por el estilo tampoco, así que sí fue como hacer una división propia, pues para que podamos entenderlo, ¿sí? Lo dividí en 6 pasos, para mejor entendimiento. Bueno, entonces, el primer paso, como les dije, para la infección es la unión de la GP120 a la molécula CD4, ¿sí? Que utiliza este como receptor. Más adelante en un video vamos a vamos a explicarlo bien, ¿listo? Ahorita solamente quiero dar conceptos teóricos y más adelante vemos algo ya más visual. Entonces, el primer paso es la unión de la GP120 al receptor transmembrana CD4, ¿listo? Suficiente. El cual el GP120 utiliza como receptor. Cuando esto ocurre, cuando hay esta unión, se produce un segundo paso. Y el segundo paso es en el que el GP120 sufre un cambio conformacional y da lugar a un nuevo sitio de reconocimiento, el cual va a servir para la unión del CCR5, si es monocitos o macrófagos, y otro tipo de células, y el CXCR4, ¿sí? Para los linfocitos T, dependiendo cuál es la cepa de VIH de VIH que está infectando a la célula, ¿listo? Y cuando se produce esta unión del CD4 a este sitio y se produce este sitio de reconocimiento, se entra al tercer paso, ¿sí? En el que el GP120 unido al CD40, ¿sí? Que se unió. Nico, se te fue la voz, o sea, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Qué pena, es que se me cayó el internet, no entiendo. Otra vez. Sí, ahora sí te escuchamos, y ahora sí.
Vale, listo, perfecto. Qué pena. Lo siento. Y bueno, listo, mira. Me tocó contarme del celular. Estaba hablando sobre los pasos de la infección por células de VIH, ¿no? Sí. Estaba hablándole sobre los de la infección como tal. Íbamos en el tercer paso, ¿listo? ¿Me escucharon el tercer paso o quedamos ahí? Quedaste en la unión del GP120 al CD4. Listo. Entonces, desde el primer paso, ¿no me escuchaban? Después del cambio conformacional. Ah, listo, dale, perfecto. Entonces, listo. El GP120 se une a la espera que estoy viendo a ver si me conecta el computador, pero nada. Se une al CD4, ¿listo? Entonces, como les había dicho, entonces cuando se unió al CD4 y se unió al receptor para quimiosinas, genera que el GP41 sufra también un cambio, ¿sí? Y de exposición a una región hidrófoba, ¿sí? Esa región hidrófoba se llama péptido de fusión y se encuentra en la punta, ¿sí? Por decirse así, en la punta del GP41. Más adelante me van a explicar por qué les digo punta. Como cuarto paso tenemos que el GP41 se inserta en la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Que todavía no se ha infectado, y se genera la fusión de membranas, la del virus y la de la célula infectada. Y por último paso, donde ya sí se genera como tal la infección, es cuando el núcleo del virus, que contiene todo su genoma y maquinaria, ¿sí? Entra al citoplasma para empezar la replicación vírica. Y es aquí cuando, como tal, tenemos ya la infección por VIH. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna duda, algo por preguntar? ¿No? Vale, perfecto. Vamos entonces a hablar ahora sobre la segunda fase o etapa, que es la etapa de infección. O sea, después de la etapa de infección de la célula, comienza la etapa de la replicación vírica. ¿Será que puedes cambiar la diapositiva, por favor? Entonces, la replicación vírica también la vamos a dividir en 6 pasos, ¿cierto? Lo mismo pasó con el libro. El libro no se encontraba dividido, prefería hacer una división un poco más entendible. Igual si alguien no llega a entender algo de los pasos, perfectamente puede pregunten sin miedo, no pasa nada. Y es que una vez que el genoma del virus entra en la célula, empieza la maquinaria de transcripción a actuar. ¿Listo? Entonces, el primer paso es que el ARN viral sufre una transcripción mediada por la transcriptasa inversa, ¿sí? Esta transcriptasa inversa es lo que hace especial a este virus, ¿sí? Lo que lleva a la síntesis de un ADN bicatenario complementario, ¿sí? Que está formado por un ADN complementario y un ADN provírico, los cuales se van a formar a partir del ARN viral. Ese es el primer paso. En el segundo paso, encontramos que dicho ADN se va a integrar al genoma de la célula y por medio de una proteína llamada la integrasa, es aquí donde actúa la integrasa. Entonces, la función de la proteína integrasa es que el ADN generado a partir del ARN viral, el ADN viral, por decirlo así, entra a la célula y es gracias a la proteína integrasa. La proteína integrasa que se encuentra en el núcleo del VIH va a llevar a este nuevo ADN viral y lo va a dejar en el núcleo de la célula infectada. ¿Listo? En el tercer paso, el ADN vírico se transcribe y forma un nuevo ARN viral. ¿Sí? En su cuarto paso tenemos que ARN viral va a expresar proteínas sobre las cuales actuarían proteasas para separarlas y unirlas en grupos. ¿Sí? Sobre el ADN viral, qué pena. Sobre el ADN, en el cuarto paso, el ARN viral, va a expresar proteínas, las cuales las proteasas van a encargarse de separarlas y unirlas en grupos. Siento que estoy diciendo algo mal y lo siento. En el segundo paso, la proteína que se encarga de llevar el ADN viral al genoma de la célula es la integrasa, lo siento. Y la proteasa es la que encargada de separar y unir, ¿sí?, a las proteínas que se expresan en el ARN viral. Normalmente esto no se podría producir en una célula virgen, como se había dicho, por la enzima APO3
ApoB C3G, pero pues gracias o bueno, debido al BIF es que se sigue una producción en células inmaduras, ¿listo? En un quinto paso encontramos que estas proteínas separadas en grupos expresan núcleos virales que contienen toda la información genética del VIH. Y por último paso, el núcleo va a sufrir una gemación y una maduración, dando lugar a un nuevo virión del VIH, el cual, aparte de infectar el resto de células del huésped, genera la muerte del huésped, ¿sí? ¿Esto por qué se produce? Porque cuando va haciendo una gemación y maduración, el VIH toma componentes de la membrana celular del virus, de la célula a la cual infectó. Por lo tanto, al ir tomando partes, ¿sí?, de esta membrana plasmática, genera la destrucción de la estructura celular, por lo tanto hay una desgranulación. ¿Listo? Estos son los pasos en forma, como les digo, teórica. Si alguno quedó con alguna duda, puede preguntar. Entonces, por favor, puede seguir. Mariana. Ah, listo, vale. Entonces, bueno. Vamos primero a hablar entonces de la imagen y ya ahorita ponemos el video. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar de nuevo los pasos de manera un poco más breve. Y tenemos que el virus del VIH, con sus proteínas transmembrana y su proteína de superficie, que es la GP120, van a entrar en contacto con el CD4, ¿sí? Donde nos dicen receptor para quimiosinas, es ahí donde se encuentra el CCR5 o el CXCR4, ¿listo? Entonces, el GP120 se va a unir a la CD4. Después, el mismo GP120 se une también al receptor para quimiosinas, lo cual nos va a dar un nuevo sitio, que es en la GP41, ¿sí? Y es ahí, esa puntica, por decirse así, es la región hidrófoba que va a perforar la membrana plasmática, ¿sí? Y la que va a generar la fusión, ¿cierto?, de membrana viral con membrana plasmática de la célula a infectar, ¿listo? Ahí termina el proceso de infección, ¿listo? Entonces, después entra el núcleo del VIH con toda su maquinaria, con todos sus componentes, con las integrasas, con las proteasas, ¿sí? Y el ARN viral, ¿sí? Con la enzima transcriptasa inversa, la cual nos va a convertir ese genoma de ARN a un ADN provírico, conformado por un ADN provírico y un ADN complementario, ¿listo? Después, la integrasa, ¿sí?, va a ser la enzima o la proteína que va a llevar esa molécula, ese pedazo de ADN, ese ADN vírico, y lo va a integrar al ADN de la célula anfitrión, ¿listo? Después, van a actuar los mecanismos normales de la célula, donde se genera de ADN a un ARN una transcripción, ¿sí? Pero van a transcribir estas zonas de ARN de VIH, ¿sí? El cual va a expresar proteínas en las que las proteasas van a entrar, ¿sí? Van a separar y dividir en grupos para formar nuevas estructuras nucleares de VIH, y después se produce la última etapa de gemación y liberación o la maduración, ¿sí?, de gemación y maduración. Y como vemos, el VIH utiliza parte de la membrana plasmática para formar su membrana, ¿sí? Y es así como se genera un nuevo virión. Si alguna duda, de todos modos, en el video que está ahí subsecuente, puedes ponerlo, Mariana, y nos van a explicar esto de una manera perfecta. Una vez una persona se infecta con el virus VIH por cualquiera de las vías que mencionábamos anteriormente y el virus alcanza la sangre, entonces se distribuye básicamente por todo el cuerpo.
El virus puede infectar casi cualquier tipo celular, como por ejemplo células del sistema nervioso central, células dendríticas, fibroblastos, etc. Pero tiene afinidad o tropismo por dos tipos celulares principales, los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Inicialmente esa afinidad es mayor por los macrófagos, pero según va avanzando la enfermedad, el virus se hace más afín a los linfocitos TCD4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección, como veamos en la definición de SIDA, se ve una destrucción, una reducción importante, principalmente de este tipo celular. Tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen en su superficie el receptor llamado CD4 o clúster de diferenciación 4. Aparte de eso, los macrófagos tienen un CCR5, que es un receptor de quimiosina, que actúa como correceptor para el virus, y los linfocitos TCD4 tienen otro correceptor diferente llamado CXCR4. La combinación de estos receptores y correceptores es lo que hace que el virus pueda infectar de manera más eficiente estos dos tipos celulares. Inicialmente, cuando la persona se infecta, el virus tiene afinidad por CD4 y CCR5, por lo tanto, el tipo celular más afectado es el macrófago en los momentos iniciales de la infección. Luego, las nuevas generaciones de virus que se crean dentro del huésped tienen afinidad por CD4 y CXCR4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección, como ya mencionábamos, el tipo celular más afectado son los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué sucede cuando el linfocito TCD4 entra en contacto con el virus VIH? Veamos. Aquí tenemos una ampliación de la membrana celular de un linfocito TCD4. En azul aquí tenemos el receptor principal CD4 y en naranja tenemos el correceptor CXCR4. Entonces el virus utiliza su proteína superficial GP120 para unirse, para fijarse a la membrana del virus. Y una vez entonces se fija la membrana del virus, actúa la glicoproteína GP41 que permite la fusión entre la célula huésped, en este caso el linfocito TCD4, y el virus VIH. Entonces, una vez la membrana del virus y la membrana del linfocito se fusionan, se libera dentro de la célula el ARN viral. Esta etapa se conoce como etapa de enlace y fusión, porque el virus se enlaza y luego se fusiona a la célula huésped. Una vez completa la etapa de enlace y fusión, le sigue la etapa de transcripción inversa. Transcripción inversa porque actúa la enzima llamada transcriptasa inversa, que como decíamos al principio, convierte o transcribe el ARN viral en ADN viral. Una vez completada esta etapa, viene la etapa de integración, llamada así porque actúa una enzima llamada integrasa. Y como su nombre lo indica, esta enzima integra, toma el ADN viral formado en el citoplasma y lo lleva al núcleo y lo integra al ADN de la propia célula. Por lo tanto, una célula que está infectada con el virus de VIH va a estar infectada toda su vida, porque el ADN del virus forma ser parte del ADN de la propia célula. Este ADN que se encuentra dentro del ADN de la propia célula se conoce como provirus. Entonces, cada vez que esta célula, en este caso este linfocito TCD4, recibe un estímulo externo para producir, por ejemplo, proteínas, entonces va a entrar en acción la etapa 4, que es la etapa de transcripción y traducción. Entonces este virus se va a copiar, se va a transcribir a ARN mensajero, que luego se va entonces a traducir a proteínas virales. Y de esa manera se van a formar nuevas partículas virales. Una vez completada la etapa de transcripción y traducción, viene la etapa de ensamblaje. En este caso, actúan sobre esas proteínas largas, proteasas, que van a cortar y reorganizar estas proteínas hasta formar virus inmaduros. Finalmente, estos virus inmaduros salen de la célula por un proceso llamado gemación. Toman una porción de la membrana de la célula y entonces salen al espacio extracelular y se van a infectar otras células.
Y de manera resumida, este es el mecanismo mediante el cual el virus VIH infecta una célula, toma el control del aparato genético de la misma y produce nuevos virus. ¿Me escuchan bien? Sí, Nico. Listo, dale. Entonces, vamos pues a continuar la diapositiva. Entonces, vamos a hacer un poco más rápida la exposición para que alcance a pasar mi compañero hoy, ¿listo? Voy a hablar sobre los mecanismos que utiliza el VIH para generar la pérdida del linfocito T. ¿Listo? Se principalmente, a la infección de las células y el efecto citopático, ¿sí? Daño celular causado por la infección del virus. En un sujeto infectado se producen alrededor de 100.000 millones de copias víricas cada día y aproximadamente mueren entre 1.000 y 2.000 millones de linfocitos T, perdón. Y cada día se producen entre 1.000 y 1.500 linfocitos T, ¿listo? En un sujeto normal, común y corriente. Por eso ese ritmo tan bajo de muerte, perdón, y regeneración de linfocitos T, es que se dice que este virus es de lenta propagación, ya que el cuerpo genera linfocitos T diarios y la muerte es muy mínima, o sea, en total es muy mínima, pero mientras va avanzando más y más y más el tiempo, hay más copias y se produce, pues obviamente, más células muertas y más deficiencia, ¿listo? Por eso es que es de lenta incubación. Y pues dura tanto para llegar a la última etapa, que es la etapa de cierre. ¿Listo? Entonces, hay varios mecanismos por los cuales el VIH genera la pérdida de linfocitos tipo T. La principal es la muerte directa de las células, ¿sí? Que es ejecutada por el virus al acabar su replicación. Como nombraba el video, se le quita el receptor CD4 de la superficie y el linfocito T queda completamente inútil. Se produce la muerte celular inmediata. El segundo es la activación crónica o la activación prematura de los linfocitos T. Es aquí donde les había comentado a ustedes lo de la enzima ApoB C3G, ¿sí? Es aquí donde entra y es que es por la activación crónica de los linfocitos T. Un linfocito inmaduro, perdón, tiene una enzima que inhibe la replicación del ADN provírico, ¿sí? Pero con la evolución del virus se ha expresado proteínas que degradan este complejo enzimático y produce una muerte celular inducida por la activación. Ya sabemos cuál es cuál es la proteína VIV, y el complejo enzimático es el ApoB3G, el ApoBC3G. Es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo que tenemos es se denomina piroptosis, ¿sí? Pero ¿qué es la piroptosis? ¿Sí? Es en el que la célula infectada se va a inflamar. Se va a inflamar o sea, se va a inflamar muchísimo, ¿sí? Se va a fragmentar también el material genético de la célula infectada, ¿sí? En la membrana se van a formar poros, ¿sí? Los cuales van a dar o van a ser eslabones para que posteriormente se rompa la membrana plasmática, ¿sí? Y cuando esta célula, es, por decir así, dañe su membrana plasmática, libera todo el contenido citoplasmático, generando no solamente la muerte de la célula infectada, también va a generar que hayan mucho material genético del VIH alrededor, que muchas células nuevas de linfocitos CD4 tomen, por decirse así, e infecta esos nuevos linfocitos. Así que no solamente está generando una muerte del linfocito T, sino también está generando que haya una virulencia mayor. ¿Listo? El cuarto mecanismo es el que utiliza el VIH al atacar a los órganos linfoides, ¿sí? Que es el vaso, ganglios linfáticos, amígdalas, timo. ¿Por qué ataca a estas zonas en especial? Porque es allí donde se encuentran los grandes reservorios de linfocitos T. ¿Listo? Otro mecanismo, o como quinto mecanismo, es el que utiliza la infección al atacar a los progenitores tímicos, ¿sí? Lo que generaría una pérdida en los precursores linfocíticos, traduciéndose en menos linfocitos inmaduros para desarrollarse un linfocito maduro activado. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda?
¿No? Listo. Vamos a hablar entonces ahora sobre, bueno, también quiero nombrar otra o decir otra cosita, es que los mecanismos que utiliza el VIH para generar la pérdida de linfocitos que con el tiempo se presenta en un cuadro de inmunodeficiencia, no solamente afecta a los linfocitos T, recuerden que afecta también a los macrófagos, a los monocitos, a las células dendríticas y que estos actúan como puerta de entrada al virus, ¿listo? Y en su fase de infección aguda, ¿sí? En la primera fase, y representan el 90% de las cepas o de las células infectadas en el cuerpo, ¿listo? Y con el tiempo avanzan a cepas tetrópicas, como ya les había mencionado anteriormente. Otro apartado que tenemos es el deterioro del sistema nervioso central, ¿sí? Afecta al sistema nervioso central y esto ocurre porque el virus afecta a los macrófagos y a las células de la microglia, ¿sí? Que son las células que se encuentran en el sistema nervioso central. Y se cree que el VIH llega al encéfalo por medio de los monocitos y macrófagos. Esto se cree porque las cepas que se han encontrado en el sistema nervioso central, ¿sí? Son exclusivamente hemitrópicas, ¿sí? Entonces, la única forma de que lleguen estas cepas allí sea por monocitos o sea por macrófagos, ¿listo? Principalmente se le atribuyen a los monocitos, ¿sí? Y aunque no se conoce bien su mecanismo de infección ni de cómo las neuronas y otros componentes no se llegan a infectar, se cree que la deficiencia neurológica se debe a los factores solubles producidos por la microglia, ¿sí? O sea, los factores solubles que produce la microglia, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, se encuentran en deficiencia, por lo tanto es la que nos va a generar los trastornos neurológicos, ¿listo? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces tenemos ahora la evolución de la infección natural por el VIH. Vamos a tener que tenemos 3 etapas. La infección primaria o la infección aguda, ¿sí? La infección de latencia clínica y la última es el SIDA, ¿listo? Entonces, en la etapa de infección aguda se comprende desde el periodo, o sea, inicia desde el periodo de la preinfección, ¿sí? Que es el momento en el que el virus, ¿sí? Entra al cuerpo y produce, o sea, de que el primer virus entra al cuerpo y se produce se empieza a producir la infección y la replicación de este virus, ¿cierto? Esta preinfección es acorde al momento de riesgo que haya tenido el paciente. Se le pregunta al paciente, ¿cuál puede haber sido su momento de riesgo? No, yo tuve, pues, sea cual sea las vías que haya utilizado el paciente, ¿listo? Por las cuales se haya podido infectar. En esta etapa, el VIH ataca a los tejidos linfoides mucosos y después es transportado hasta los ganglios linfáticos, donde se replicará y se transportará al resto del organismo. Y es aquí donde inicia la etapa de la viremia. ¿Por qué va a los ganglios linfáticos? Porque son órganos linfoides donde tienen una gran cantidad de linfocitos TCD4, ¿cierto? ¿Y quién lleva al virus a estos ganglios linfáticos? Los primeros en infectarse, que son células dendríticas y macrófagos. ¿Listo? Estos aquí no son pasos, estoy dando es información relevante a lo que ustedes miran en las diapositivas, ¿sí? Y entre la primera y segunda etapa de la prima infección se produce el síndrome retroviral agudo. Este síndrome retroviral agudo se caracteriza por manifestaciones clínicas muy breves, por decirse así, muy no cortas en el tiempo porque pueden durar hasta 4 o 5 semanas, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, pero tienen una sintomatología muy específica, ¿sí? O sea, inespecífica, perdón. Se produce una especie de resfriado común, ¿sí? Como si fuese una gripa muy fuerte, podemos encontrar mialgia, dolor faríngeo o el dolor de garganta, fiebres un poco altas al principio, ¿sí? Astenia y algo más frecuente, o sea, algo más frecuente, no, algo más vistoso, por decirse así, es el exantema que ya les mostré, ¿sí? Y la adenopatía cervical, ¿sí? Que hace referencias a la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿sí? Pero no solamente vamos a encontrar adenopatía cervical, ¿sí?
No solamente vamos a encontrar inflamación de ganglios en el cuello, también vamos a encontrar inflamación de ganglios en las axilas y inflamación de ganglio de los ganglios de la ingle, ¿listo? También se produce una diarrea y un vómito crónico. ¿Por qué crónico? Porque dura literalmente entre 3, 4, 5 semanas, ¿sí? O sea, dura mucho tiempo el vómito y la diarrea y no se carga y no se calma, perdón, con ningún antidiarreico o algo por el estilo, ¿listo? Otra muy poco frecuente, otro síntoma es la enfermedad de Fuji o foliculitis postulosa eosinofílica, ¿sí? Que aunque no se da mucho en esta etapa, sí hay pacientes que desde la primera etapa ya están presentando esta sintomatología. Los linfocitos TCD8 empiezan a actuar, ¿sí? Cuando el linfocito TCD4 empieza a faltar, entran en función los linfocitos TCD8 también, entran a suplir, entran a enfrentar al virus, generando la bien conocida contingencia inicial, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esta contingencia inicial? Nos va a reducir la viremia, ¿cierto? Pero nos reduce la viremia, perdón. Pero ¿cuál es el problema de que nos reduzca esta viremia? Que puede tomar entre 12 y 13 semanas para volver a ser detectable el virus en la sangre. Es por esto que las pruebas, ¿sí? Como la ELISA de tercera generación, no detectan el VIH o no pueden dar un resultado fiable si no ha pasado 3 meses o 12 o 13 semanas después de la primera infección, después del contacto de alto riesgo. ¿Listo? Esto es en las ELISAs de tercera generación. Hoy en día también existen, averiguando aparte del libro, existen ELISAs de cuarta generación, que ya estas nos reducen de 12 a 13 semanas, de 2 a 4 semanas la exposición para dar una respuesta fiable. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Puedes continuar la diapositiva, por favor? Y es aquí donde vienen las imágenes. Por ejemplo, en la primera miramos, en la superior izquierda, miramos una artralgia, ¿sí? Miramos dolor muscular, dolor articular. En la inferior izquierda miramos un dolor faríngeo, que es el dolor de boca, ¿sí? Se produce también mucha somnolencia. Es uno de los síntomas, una somnolencia demasiado frecuente, una adenopatía cervical, ¿cierto? Pero que no solamente se produce en el cuello, sino que también se va a producir en los ganglios linfáticos de las axilas, ¿sí? De las ingles, aunque no puse ninguna. Se produce un exantema, ¿sí? Que es la imagen del medio inferior, ¿cierto? Y la última imagen, que es la imagen inferior derecha, es la foliculitis, enfermedad de Ofulle o foliculitis eosinofílica, postulosa eosinofílica. ¿Listo? ¿Puedes continuar, por favor? Entonces entramos ya a la segunda etapa, que es la etapa de infección crónica, ¿sí? En esta fase, los ganglios linfáticos y el vaso son los principales lugares de replicación del virus y la destrucción celular. Y aunque no se tenga una manifestación clínica como tal, y que los linfocitos T en la sangre periférica no tengan todavía la infección, los linfocitos TCD4 que se encuentran en los órganos linfoides van en disminución, y es que es más del 90% del billón de linfocitos que tenemos en el cuerpo se encuentran en este tipo de tejidos, ¿sí? Ya como les había dicho, al día el VIH destruye unos 1.500 millones de linfocitos, pero con el paso de los años y sin ningún tratamiento, ¿sí? Se genera un deterioro de todas las defensas del anfitrión. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir sobre esta etapa? Y no se tiene manifestaciones clínicas como tal, no hay una sintomatología como tal, y que pero sí se presentan infecciones oportunistas, ¿sí? ¿Como cuáles? Como el Muget, ¿sí? Como la candidiasis vaginal, el herpes zóster, tuberculosis producidas por Mycobacterium, y en algunos casos menos comunes, una trombocitopenia, ¿sí? Y la enfermedad de Ofuji, aunque en esta etapa la enfermedad de Ofuji ya es muy frecuente, ¿sí? Ya es muy frecuente que un paciente con
en esta etapa de infección ya presente foliculitis pustulosa eosinofílica, y es aquí, a finales de esta etapa, también se empieza a producir una neoplasia ya muy nombrada, que fue el sarcoma de Kaposi, SK, ¿cierto? A finales de esta etapa, términos medios o finales de esta etapa se empieza a producir, aunque en algunos casos al principio, pero ya son casos muy raros, la verdad, o sea, leí que era muy raro. Lo más común es a finales y inicios de la etapa del SIDA, que es la etapa de la que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Es la última fase del VIH. Sin tratamiento se llega entre 3 y 5 años en el peor de los casos. Lo más frecuente son unos 10 años para llegar a la etapa SIDA. Como dato interesante, dato muy importante, existe un grupo de personas que se le conocen como controladores elite, ¿sí? ¿Por qué se les conoce como controladores elite? Porque estas personas, a pesar de que tienen la infección, o sea, a pesar de que tienen el virus, perdón, ¿cierto? A pesar de que llevan tiempo con este virus, no tienen ningún tratamiento, tienen una cantidad de copias mínima, o sea, muy poca. Y son son personas que se les estudian para una posible cura para el VIH, ¿sí? No se entiende muy bien todavía el por qué pasa esto, pero se cree que es una respuesta inmune muy vigorosa frente al VIH. No se sabe si de pronto es otra cuestión la que esté ahí en consideración. ¿Listo? Entonces, ¿puedes cambiar la imagen, por favor? Bueno, tenemos la candidiasis vaginal, como podemos mirar en en la imagen superior e inferior de la izquierda. En las imágenes medias tenemos el Muget, tenemos herpes zóster, y tenemos en la inferior derecha la conocida foliculitis o enfermedad de Ofuchi, eosinofílica o enfermedad de Ofuchi. Puedes poner el video, dura apenas 1 minuto, explica algo muy simple. Características clínicas. Una vez el virus entra al cuerpo y ocurre la replicación en el sitio de entrada, en macrófagos o células dendríticas, el virus se disemina rápidamente a los nodos linfáticos. En promedio, después de 2 a 4 semanas se produce el síndrome retroviral agudo, con una duración aproximada de 12 a 28 días. Es muy frecuente el hallazgo de linfadenopatías o ganglios inflamados, muy parecidos a los síntomas de una gripe común. Durante esta fase hay una replicación viral activa en los linfocitos CD4 y una alta viremia, es decir, un número alto de virus en sangre. En esta fase, la persona es altamente infecciosa. Después de aproximadamente 3 semanas a 3 meses, la respuesta inmune humoral y celular empiezan a controlar la viremia. En esta fase se produce lo que se llama seroconversión, es decir, que se pueden detectar anticuerpos en sangre contra el virus. Después de esta fase, la infección se vuelve latente. Durante esta fase, la replicación del virus es muy baja en las células mononucleares en sangre y mantiene su replicación en los tejidos linfoides, los linfocitos CD4, en órganos como el vaso, el timo, nodos linfáticos y el GALT. Durante esta fase, el paciente es usualmente asintomático. Así, con el pasar del tiempo, los linfocitos TCD4 y otros, como los CD8, empiezan a agotarse. Este proceso en una persona con buena salud puede ser en promedio de 18 meses a 15 años. Al fallar el sistema inmune, la viremia empieza nuevamente a aparecer y se produce una linfadenopatía generalizada, es decir, los ganglios inflamados en todo el cuerpo. Esto se describe como linfadenopatía persistente generalizada. Algunos se pueden manifestar con el antiguamente llamado complejo relacionado con el SIDA, o ARC por sus siglas en inglés. Este síndrome se caracteriza por fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, infecciones por hongos en la boca y las uñas. Finalmente, se da la aparición de una o más infecciones oportunistas, o la aparición de neoplasias. ¿Listo? Perfecto. ¿Puedes continuar con la diapositiva? Bueno, entonces, en este nos hablan sobre las características clínicas del SIDA. Ponlo, la verdad, dura 30 segundos y vemos una imagen que se encuentra ahí muy importante para reducir un poco el tiempo de la exposición. Dale, ponla ahí.
Decíamos que SIDA se manifiesta cuando una persona infectada con VIH presenta un conteo de linfocitos TSD4 menor de 200 milímetros cúbicos y o infecciones indicativas de inmunodeficiencia celular grave. Estas infecciones pueden ser de diferentes etiologías, como por ejemplo parasitarias, toxoplasmosis, infección por Histospora belli y criptosporidiosis, o de origen fúngica, es decir, por hongos, como neumonía por Pneumocystis jirovecii, criptococosis, candidiasis, histoplasmosis y coccidiomicosis. O también por micobacterias, como tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, o infecciones por el complejo Mycobacterium avium. También pueden ser virales, como herpes simple mucocutáneo persistente, infecciones por citomegalovirus locales o diseminadas, infecciones por varicela zoster, leucoencefalopatía multifocal progresiva, ciertas malignidades oportunistas, sarcoma de Kaposi y diferentes tipos de linfomas. Todas estas que acabamos de mencionar son las más comunes, pero también existen otras infecciones oportunistas que se asocian a SIDA. Estas enfermedades son la causa principal de muerte en pacientes con SIDA. Listo, puedes continuar, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tomo la última imagen del video que les acabo de mostrar, y es que en el SIDA como tal, ¿sí? Ya una persona tiene una cantidad de linfocitos TCD4 menor a 200 por mililitro cúbico de sangre. ¿Listo? Entonces, cuando hay esta deficiencia grande de linfocitos T, cualquier enfermedad llega a ser mortal para los pacientes, ¿sí? Respecto a al origen o a la etiología, ¿sí? de las enfermedades, las más comunes o las que más llegamos a encontrar en pacientes, de todas las que acaba de nombrar el video, son las virales y las fúngicas. Especialmente las fúngicas, tenemos demasiadas incidencias en candidiasis, ¿sí? Vaginal u oral, ¿cómo les explico? O sea, tienen mucha, sí, o sea, mucha incidencia, mucha reiteración de la enfermedad. Digamos, un paciente puede estar en constante infección por estos hongos, ¿sí? Tenemos neumonías por Pneumocystis jirovecii, que es una neumonía que se da de origen de este hongo, y como manifestación clínica es un gran factor a que la persona ya se encuentra infectada y en una etapa avanzada. Las infecciones virales encontramos principalmente al sarcoma de Kaposi, ¿cierto? El sarcoma de Kaposi es la enfermedad que se produce, como ya habíamos nombrado, por el virus herpes 8 humano, si no estoy mal, y se produce cuando el paciente tiene una carga viral muy, muy, muy baja. Entonces, muchas veces es una característica clínica principal o determinante de una persona con VIH. ¿Puedes continuar, por favor? Y pues aquí les muestro algunas imágenes de las características clínicas del SIDA. Recuerde que no tienen una sintomatología propia, sino que es dado por infecciones oportunistas, ya que el sistema inmunológico se encuentra muy degradado, no está, bueno, o sea, muy bajo. ¿Listo? Vemos el sarcoma de Kaposi, ese es el famoso sarcoma de Kaposi, ¿sí? Tenemos la varicela zoster. Otros síntomas son los sudores nocturnos que desde el principio se encontraban desde la etapa aguda, pero ahora son muy, muy, pero muy frecuentes, y al igual que otro síntoma que se puede decir es la somnolencia. El cansancio que presentan estos pacientes es muy grande, ¿listo? Y respecto a los linfomas, un linfoma característico del VIH es el linfoma de No-Hodgkin. Este linfoma lo padecen personas que se encuentran en etapa SIDA, y es también, al igual que el sarcoma de Kaposi, es un síntoma o es un linfoma característico de pacientes con SIDA. Entonces, si alguien tiene alguna duda, trate de acelerar un poco la exposición. Así que, no sé, si alguien tiene alguna duda, con gusto la puede hacer. Y si no, mi compañero continuará con el último tema.
Al parecer ninguno tiene, entonces mi compañero terminará la exposición. Bueno, hola, buenos días. Ahora pues ya vamos a terminar esto, toda esta temática de enfermedades inmunes con el tema de amiloidosis. Es bueno tener en cuenta que la amiloidosis no es una enfermedad como tal, es decir, no es como la diabetes, hipotensión o tumores, sino que es el conjunto de características clínicas que por medio de sustancias químicas pueden provocar en nuestro organismo una acumulación o depósitos de un tejido material amorfo que puede estar tanto en el interior como en el exterior de la célula, siendo entonces, bajo esta lógica, un trastorno que se asocia a variaciones de algunas enfermedades, ya sean de tipo hereditaria o de tipo inflamatorias. Y pues este depósito o acumulación que se da de proteínas fibrilares de manera extracelular es la responsable que se presente un daño tisular y de la afectación funcional. Entonces, pues uno se preguntaría, ¿qué sucede? ¿Por qué se acumularán estas proteínas? Eso no es normal que se acumulen proteínas así. Siempre hay procesos de degradación. Y pues la respuesta de esta pregunta es que muchas de ellas se producen de una forma anómala por segregación de proteínas mal plegadas, generando pues que nuestro organismo no posea las enzimas necesarias para destruir estas proteínas. Lo voy a decir de una forma más simplificada. La proteína se plegó mal. Al estar mal plegada, pues esta proteína lógicamente ya no va a funcionar. ¿Qué sucede? Se empezaron a plegar mal ciertas proteínas y estas empiezan a acumular en un tejido y esto empieza a crecer. Y pues como el organismo no tiene una enzima para poder degradar esta proteína, pues lógicamente esto irá creciendo cada vez más, provocando una compresión de los tejidos y esto genera en ellos, en el tejido, una atrofia por presión y una muerte del tejido, del órgano al que está afectando. Y pues esto no es que sucedió al día siguiente, a los 2 días, se necesita tiempo para que se empiecen a dar las manifestaciones clínicas. En la radiografía que observan en la parte derecha, es de un hombre de 75 años con cardiomegalia y presenta un aumento, ahí donde ven la flechita, en la densidad paramediastínica superior. Y bueno, siguiente. En cuanto a las propiedades de las proteínas amiloides, existen muchos tipos de proteínas, siendo la mayoría según su naturaleza física, de tipo fibrilar. Y pues estas se doblan, replicándose de una forma pues inadecuada, provocando un cambio en su forma. Y ya pues en cuanto a la naturaleza química, según la naturaleza química del amiloide, tenemos que se conocen 3 grupos de proteínas, que son proteína AL de tipo AA, que fue en el que vimos en el episodio, y la proteína amiloide AB. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar de la proteína AL causante de la amiloidosis primaria. Resulta que las proteínas AL son de cadena ligera, por lo general están relacionadas con las inmunoglobulinas, y quienes producen las inmunoglobulinas son las células plasmáticas, como dije hace unos días. Es por eso que cuando los tumores que se asocian con células plasmáticas, sobre todo, principalmente el mieloma múltiple, es el posible causante de que esas proteínas se estén depositando en los espacios extracelulares. Algo interesante y que pues descarta algo del episodio es que la amiloidosis primaria puede estar localizada de manera sistémica, pero no afecta el sistema nervioso central y está asociada a trastornos linfoproliferativos. Siguiente, por favor. Y pues por otro lado tenemos la amiloidosis secundaria o de tipo AA. Está asociada al amiloide, estando muy relacionada con la proteína sérica amiloide o abreviada CAA,
la cual, pues si recordamos, aumenta en todos los procesos inflamatorios. Esta, pues, si recuerdan, la proteína sérica se produce en nuestro hígado, por lo cual, si alguien tiene un proceso inflamatorio crónico por mucho tiempo, producirá grandes cantidades de estas proteínas, la cual tiende a acumularse pues, en los tejidos, generando problemas de amiloidosis. Resulta que este tipo de amiloidosis pues, es mucho más común en los riñones, hígado y en la afectación de los nervios autonómicos en etapas tardías. Ya cuando empieza a afectar esos nervios autonómicos, ya se puede decir que está. Siguiente, por favor. Resulta que las proteínas, así. Ahora voy a hablar de las proteínas beta amiloide que se encuentran sobre todo el sistema nervioso central, las cuales pues son proteínas que producen nuestras neuronas y que mutan, generando una acumulación alrededor de los vasos sanguíneos, generando un engrosamiento de la pared, provocando así pues problemas de circulación sanguínea, aunque resulta que también puede suceder que se deposita en el material en el exterior de las neuronas, a la periferia de las neuronas, mejor dicho. Y pues, ¿qué va a suceder? Va a cambiar el medio extracelular en donde se localizan las neuronas. Y esto posteriormente, pues va a generar una degeneración neuronal, deteriorando la capacidad cognitiva. Y si ustedes leen, pues, la literatura del libro, ahí lo dicen que está muy relacionada con el Alzheimer. Entonces, bueno, en cuanto a la transtiretina, esta es una proteína pues, que se produce en nuestro organismo, que se liga a la tirotoxina y al retinol. Y pues cuando se produce en grandes cantidades, produce una polineuropatía. En cuanto a la microglobulina B2, pues esta es principalmente afecta a los pacientes con hemodiálisis. Con la proteína de los priones también es otro tipo de amiloidosis y del componente P del amiloide sérico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablar de la patogenia de la amiloidosis. Esta está más relacionada según su zona de localización. Si es en un solo sitio, pues va a ser localizada. Más si se da en varios tejidos, va a ser clasificada como de tipo sistémica. Resulta que en los ambientes clínicos se da una subclasificación, como dije anteriormente, amiloidosis primaria, amiloidosis secundaria y amiloidosis hereditaria. Amiloidosis primaria, pues está asociada a un trastorno de células plasmáticas. Como dije, un mieloma múltiple es un principal causal de este tipo de amiloidosis. En cuanto a la amiloidosis secundaria, tenemos que esta es la complicación de un proceso infeccioso. Voy a hacer más énfasis en esta más adelante. Y en la amiloidosis hereditaria o familiar, que es cuando en la familia existe una alteración y esta se repite en cada generación. En cuanto a la amiloidosis secundaria, tenemos que esta también puede estar asociada a las células plasmáticas porque producen anticuerpos. Siendo así, si se presenta una amiloidosis secundaria, quiere decir que se libera la proteína de amiloide sérico, que es generada en el hígado y que es estimulada por la interleucina 1 y la interleucina 6. Resulta que la amiloidosis secundaria, ya hablando de patologías que pueden provocar, de enfermedades que pueden predisponer a esta amiloidosis secundaria, tenemos tuberculosis, osteomelitis, que como sabemos la osteomelitis es una infección en el tejido óseo, que es un proceso que no se cura de la noche a la mañana, es un proceso que requiere meses de recuperación. Y pues estar así con ese aumento con el aumento de la proteína sérica, pues predispone a esto. Pero no por esto, que si se aumentan los niveles de la proteína sérica amiloide por mucho tiempo fijo te va a dar amiloidosis, eso no es del todo cierto, ya que pues resulta que el aumento en la producción de esta no es suficiente para que el depósito amiloide, para que se dé un depósito de amiloide. Y resulta que en el libro nos exponen dos explicaciones para esto. La primera es que normalmente
la proteína amiloide sérica se degradará a productos finales solubles por acción de enzimas derivadas de los monocitos. Pero resulta que en algunos pacientes o individuos presentan un defecto enzimático y esto da lugar a un catabolismo incompleto de la proteína amiloide sérica, generando moléculas de tipo AA insolubles. Y ya como segunda explicación que nos exponen en el libro, tenemos que una anomalía estructural es determinada por mecanismos génicos, en donde la molécula proteína amiloide sérica puede ser resistente a la degradación que es realizada pues, por los macrófagos. Y eso es todo, espero que hayan disfrutado pues, el capítulo, exponen cosas interesantes. Hay algunos errores un error pequeño que muestran en el capítulo que hablan de la saturación de oxígeno, la cual está mal, pero como tal el capítulo expone de una forma muy interesante, muy amena, lo que corresponde a la amiloidosis de tipo secundario. Muchas gracias y esto es todo. En el capítulo. Hola. Te escucho, profe, ¿qué pasó? Profe, se te escucha muy mal. No sé si mejor escribirlo por el chat o algo. No, nada, fue algo pequeño. No sé si ustedes se dieron cuenta que al paciente, pues al principio le hacen pruebas de resistencia. Sí, no recuerdo bien. Y resulta que en la imagen del primer monitor, cuando el paciente pues, se siente cansado, que no puede caminar correctamente, el monitor pues muestra una oxigenación que no es muy normal que digamos, o sea, una oxigenación de un 10%. Y pues eso pues no es algo que sea muy... Saturación. Exacto, profe, una saturación de oxígeno de un 10. De pronto fue que faltó un 0 en la impresión. Sí, pues en los otros monitores sí muestran una oxigenación. Ejemplo, en el segundo monitor que muestran en el capítulo, muestran una oxigenación de un 95%, que está bien. En otro monitor, que es cuando inicia la complicación y cuando él ya está en estado de coma, muestran una oxigenación que va decreciendo de un 89%. Y pues así va, la temperatura que mantuvo siempre fue normal, la tensión arterial a veces aumentó y sí, eso fue así. Ok. Ya. Bueno, muchas gracias a los expositores de VIH, creo que abordaron muy bien el capítulo y las indicaciones según nuestra conversación, porque es un tema muy importante y la gráfica en la cual muestran la incidencia del VIH en Colombia, pues es una gráfica realmente preocupante. Ustedes ahí veían la línea amarilla, en la cual la mayor incidencia se presenta en pacientes jóvenes. Si no recuerdo mal, era de 24 a 34 años, lo cual pues está acorde con digamos, una mayor actividad sexual y desafortunadamente sin protección. Creo que no existe excusa alguna que pudiera llegar a justificar un no uso de protección en la actividad sexual, porque no solamente hablamos del VIH como una de las enfermedades pues, más complejas, sino también cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, este es un virus muy interesante, creo que es uno de los virus más maravillosos que hemos podido leer
por sus mecanismos de ingreso, por cómo realiza su transcripción inversa, por cómo desencadena toda esta respuesta y finalmente el desarrollo de los tumores y la predisposición a tantas infecciones que finalmente el paciente pues muere secundario a las infecciones, a toda esa, la complicación de las infecciones que se han generado por esa inmunocompetencia del sistema. Otra cosa importante cuando hablabas de la candidiasis para estos pacientes, generalmente cualquier paciente que se encuentre inmunocomprometido, no solamente pacientes que estén con esta enfermedad, van a tener la predisposición a los hongos. Entonces las infecciones fúngicas son bastante importantes y son dificilísimas de tratar. Entonces, digamos que el arsenal terapéutico que tenemos para bacterias es muy amplio, la gran mayoría de las veces es súper efectivo, pero desafortunadamente cuando hablamos de hongos no es así. Entonces hay una prueba que se hace, hay varios scores para poder determinar, digamos, ese potencial fúngico y direccionar el tratamiento, porque pues muchas veces no hay crecimiento en los cultivos de las micelas. Y la prueba es el galactomanano. El galactomanano no lo hacemos en Cúcuta, hay que mandar la prueba a Bogotá y siempre se demora muchos días antes de ser reportado. Pero siempre es importante tener en mente la presencia de estas coinfecciones en cualquier paciente que se encuentre inmunocomprometido. Esta es una enfermedad, no solamente pues como estamos viendo la parte de la fisiopatología, sino que también afecta grandemente un entorno familiar, grandemente un entorno social, y por supuesto un entorno económico, porque son pacientes pues, que tienen una sobrevida bastante larga, dependiendo de si se encuentren en una fase de síndrome de inmunodeficiencia o SIDA ya como tal, pues eso le sumará más complicaciones y más situaciones difíciles a la enfermedad y a su entorno. Entonces, con esto quiero decirles de que es supremamente importante el cuidado a la hora de tener relaciones sexuales bajo cualquier perspectiva sexual que tenga cada uno de los individuos, pero que es supremamente importante. Nosotros como médicos, pues nuestro contacto frecuente con los fluidos corporales de los pacientes, el lavado de manos, pues ahora después de COVID se ha hecho más intenso, pero es algo que se tiene que hacer antes y después de estar en contacto con el paciente, antes y después de estar en contacto con fluidos corporales. Con relación pues que como veíamos no es una enfermedad tan frecuente, pero es una enfermedad pues, que sí se diagnostica, es una enfermedad pues, que generalmente puede afectar mucho a las válvulas cardíacas y muchos pacientes pues, pueden acudir precisamente por estos cuadros. Pero pues es interesante conocerlas todas y su aplicación. ¿Algo más que tengamos pendiente con este tema que se me escape? No sé si me escucharon o se cortó. Profe, me surgió como curiosidad, pues obviamente yo ya sabía que el VIH se podía transmitir de forma directa desde la madre al hijo, pero sí, pues mientras él lo explicaba fui mirando algunas cosas y era importante para las mujeres que están pues gestantes la marcación de la disminución de los linfocitos CD4 como un factor de riesgo durante el embarazo para pues el avance del virus y la presencia de viremia. Y otra cosa que también se me está escapando en este momento, pero profe, pero mientras lo recuerdas, por ejemplo, todo paciente que va en este caso para cirugía, se le hacen marcadores virales, se les hacen los recuentos celulares de los linfocitos CD4. En el caso de las maternas, créanme que es tan alto el número de casos que vemos, no les voy a decir que a diario, pero sí quizás a nivel mensual, de pacientes de maternas VIH positivos y bebecitos que son VIH. Y ya, entonces el manejo que le damos Silourina es el manejo, hay un protocolo especial para ser administrado a la mamá, tiene que ser 2 horas antes del procedimiento, o sea, todo es súper organizado y que se va a iniciar el tratamiento en la mamá, una infusión antes de que se realice el procedimiento quirúrgico. Pues nada, o sea,
¿Qué les puedo decir al respecto? Profe, Es condenar, es y como la otra condenar a un cosa, hijo, es condenar a un hijo a una enfermedad de este tipo. Entonces, no es solamente el tema de adquirir la enfermedad y las consecuencias que trae para cada individuo, sino que adicionalmente se embarazan y cómo ese bebé pues también va, sin tener mayor culpa y responsabilidad, a sufrir esta enfermedad, ¿no? Entonces, para que tengan esto también pendiente. profe, ¿Qué nos y ibas otra a cosa decir, que Fanny? encontré fue que ese tropismo que podían tener por los macrófagos, ese hemetropismo, podría llegar a ser similar con las células fetales cuando llegan a esas intervellosidades del citotrofoblasto, podrían llegar a tener una afinidad similar, así como del cordón, Ok, el virus. perfecto. Perfecto. Bueno, entonces no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún comentario adicional. Nuestra clase es el sábado a las 6 de la mañana, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces nos veremos el sábado a las 6 de la mañana si no hay alguna otra. Todavía estoy calificando el último quiz, que era un poquito largo. Y el sábado podremos hablar de esos resultados, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, entonces empezamos con neoplasia, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias.